Bueno, vamos a estar en este tiempo escuchando la palabra de Dios. Vamos a rogar a Dios que nos permita tener atención a la palabra de Dios. Recordemos, y me gusta siempre recordar la importancia que tiene este tiempo. No acabamos en ese momento de adorar y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. No, vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir alabando a Dios al escuchar su palabra. No es el momento en el que ya digamos, ay no, ya pasó lo más importante que es la oración. No, en este momento también vamos a adorar a Dios y roguemos al Señor que podamos adorar a Dios, alabar al Señor, disponiendo nuestros corazones, prestando atención. Yo sé que cada uno de nosotros hemos venido de un contexto diferente. De pronto hoy usted recibió una mala noticia esa semana, pero hoy le invito a que juntos pidamos al Señor para que podamos estar enfocados y estar atentos a lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Le voy a pedir que ahí donde está usted, incline su rostro y me acompañe a orar. Padre nuestro, gracias porque tú nos permites estar en este momento y rogamos que nos dispongas nuestro corazón, dispongas nuestra vida, dispongas cada uno de nuestros sentidos para estar atentos a tu palabra. Nuestra carne no desea prestar atención. Nuestra carne seguro quiere pensar en otras cosas, quiere estar meditando en otras ideas, pero hoy rogamos que por tu Espíritu Santo nos permitas estar atentos a tu palabra. Tu palabra es verdad y ella es la que es capaz de transformar nuestros corazones, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. César es esposo y padre de 3 hijos. Lleva 20 años casado y hace 5 meses recortaron el personal de la empresa donde trabajaba. Sí, trabajaba porque fue despedido. Llevaba trabajando allí más años de lo que lleva su matrimonio. A pesar de su dedicación a la empresa, por razones injustas, no le pagaron su liquidación y no ha encontrado un nuevo trabajo. María es madre cabeza de familia, tiene 2 hijos, tiene un trabajo estable y puede proveer para sus hijos en lo que respecta al área económica. Ayer llevó a sus hijos a un control médico y a uno de ellos le diagnosticaron lo que parece ser una enfermedad terminal. Mientras su otro hijo acaba de cumplir 16 años y ha caído en el vicio de las drogas. Esteban y Carol tienen trabajos estables, no tienen hijos. El otro mes van a cumplir 10 años de casados, pero parece va a ser su último año de matrimonio. Esteban no ha podido dejar de ver pornografía y esto ha afectado tanto su relación que Carol se ha enamorado de alguien de su trabajo. César, María, Esteban, Carol están hoy aquí, pero han venido con otros nombres. De pronto es su nombre. ¿Qué podemos decirles? ¿Qué palabra de aliento podemos darles? Podemos decirles que hay esperanza. Acompáñenme y leamos Primera de Pedro de nuevo, capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 25. Ahí en donde usted está, acompáñenme a leer. Voy también a leer a favor de ustedes. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de recibir una esperanza. Cada uno de nosotros, como lo mencioné al principio, seguro venimos con situaciones que no conocemos, que desconocemos y que realmente quien la vive es quien lo goza. Por ahí dice un dicho. ¿Sí han escuchado? Bueno, el que sufre el padecimiento es el que sabe cómo es ese padecimiento. Algo que dice un autor es que no debemos tomar las situaciones de nuestro hermano, del que está al lado, como fáciles. He tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y algún autor dice, si el joven dice que está deprimido porque no tiene con qué vestirse o no tiene ropa de moda, no hay que tomar tan suave esa expresión que le está diciendo. Es un problema que para nosotros debe decir, perdón la expresión, qué bobada que ese joven esté así. Pero realmente es algo que tenemos que ponerle atención. Así que yo no sé cuál es, perdón de nuevo la expresión, la bobada que está pasando usted, pero seguro no es tan bobada. Seguro puede ser algo muy preocupante o algo que hay que ponerle mucha atención. Por eso en esos versículos que vamos a hablar hoy, vamos a hablar acerca de Cristo y el padecimiento. Cristo y los padecimientos. Vamos a tomar esos versículos y vamos a empezar dividiéndolos en tres partes. La primera parte es Cristo, nuestro ejemplo en el padecimiento. Cristo, nuestro ejemplo en el padecimiento. Lo primero que nos está diciendo acá el versículo 21, y le pido que usted permanezca con la Biblia abierta, porque vamos a hacer la consecución de todo lo que nos está diciendo estos versículos. Lo primero que nos está diciendo es, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Sería la pregunta que tendríamos que hacerle al versículo. Pues lo dice el versículo 20. El versículo 20 dice, mas si haciendo lo bueno, es decir, fuimos llamados para hacer lo bueno, pero no solo fuimos llamados para hacer lo bueno, sino que también fuimos llamados, como lo dice el versículo 16, para ser siervos de Dios. ¿Cómo empieza el autor en este momento? Nos está diciendo, mire, este mensaje no es un mensaje hombrecéntrico, no está centrado en usted, está centrado en Dios, está centrado en Jesucristo. Por eso no está enfocando el apóstol Pedro. Recordemos que Pedro está hablando a una iglesia que está pasando por situaciones difíciles, que han sido despojadas de sus lugares y ellos han venido a este lugar o mejor, Pedro le está diciendo en este momento, ustedes recuerden que a pesar de los padecimientos han sido llamados a hacer el bien. Esto es lo que Pedro está mencionando. Pedro menciona a una iglesia, a un grupo de personas que están en padecimiento. Si bien los receptores de esta carta están esperando una esperanza, ellos recibieron la esperanza, pero seguro no fue la esperanza que ellos querían recibir. ¿Cuál es nuestra esperanza en la adversidad? ¿Qué esperamos cuando estamos en dificultad? ¿Puede usted pensar en qué usted desea cuando está en dificultades? Esta semana le pregunté a alguien y él me decía, pues John, lo que quiero cuando estoy en dificultades, cuando estoy en padecimientos, es salir de ese padecimiento, ver la luz al final del túnel, ver cómo esto se va a solucionar,
ver cómo eso va a tener alguna solución. Pues Dios les da una respuesta diferente. Dios hoy nos da una respuesta diferente. Dios nos dice: sean sobrios, esperen en la gracia, sean santos, conduzcan su vida en temor, desechen todo pecado, deseen la palabra de Dios, acérquense a la piedra viva, Jesucristo. También les dice que es nación santa, que es pueblo adquirido por Dios para anunciar a Cristo. Esta es nuestra verdadera consolación. Esta es nuestra verdadera esperanza, hermanos. Nuestra verdadera esperanza es Jesucristo. Y ahora nos da la razón. Ahora nos está diciendo por qué Jesucristo es nuestra esperanza, por qué Jesucristo es la salida de estos padecimientos. Ahí mismo en el versículo 21, acompáñeme, porque ahí está diciendo: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que Cristo es nuestro ejemplo en el padecimiento. Así como Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. La palabra de Dios no es solo un discurso bonito, no es solo un discurso filosófico, no es un discurso que alguien está hoy diciendo palabras bonitas, sino que es una palabra viva, es una palabra hecha carne. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo en el padecimiento. ¿Usted hoy está pasando por situaciones difíciles? Bueno, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Sigamos las pisadas de Jesucristo. Él padeció por nosotros y Él nos dejó su ejemplo. Y al dejarnos su ejemplo, no solo se está mencionando una serie de ideas, sino que nos da un ejemplo real y vivo. Él padeció, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que experimentar dolor. Él es el que nos da la capacidad entonces para sobrellevar los padecimientos. Jesucristo es el que nos da las fuerzas para que ese padecimiento que usted está llevando lo pueda seguir llevando, pueda llevarlo en esperanza. También dice ahí el versículo 21: en el padecimiento de Cristo, en el padecimiento Cristo no pecó. El versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué es lo primero que pensamos hacer cuando estamos en padecimientos? Bueno, salir, pero también a veces tenemos la idea de que el que peca y reza, empata. O también, como otra persona diría, el fin justifica los medios. Estoy en un momento difícil, económico, entonces voy a robar. Creo que esto lo hemos visto acá en Colombia, lo hemos visto en nuestra nación, cuando muchas personas entrevistan a ladrones. Bueno, ¿y usted por qué robó? No, lo que pasa es que mi familia estaba aguantando hambre. Y entonces, ay sí, qué bonito que haya robado. Sí, el fin sí justifica, no, el fin no justifica los medios. Nosotros tenemos que entender que así estemos pasando por situaciones difíciles, tenemos que entender que aun cuando estamos en momentos de dificultad profunda, nosotros no debemos pecar, no debemos permanecer en pecado, no debemos buscar en los momentos de dificultad la oportunidad para decir: bueno, porque estoy pasando ese momento, entonces ahora sí puedo pecar. No es así, hermanos. Durante este ciclo que hemos llevado de Primera de Pedro, hemos visto cómo Dios nos exhorta que a pesar de estar en dificultades debemos ser unos buenos trabajadores, que a pesar de estar en dificultades debemos ser unos buenos ciudadanos. Yo me puse a pensar junto con unos hermanos la semana antepasada y decíamos: es impresionante cómo Dios les está diciendo a un grupo de personas que está padeciendo: sométanse a sus autoridades. ¿Cómo le está diciendo Dios a un pueblo que está con dificultades? Sométanse a sus empleadores, a sus jefes. Eso uno no lo quiere escuchar cuando está en padecimientos. Pero bueno, Cristo sí lo dice.
Jesús sí lo dice. Dios a través de Pedro nos está diciendo, Jesús es nuestro ejemplo y Él no hizo pecado. No se halló engaño en su boca. Y también acá en el versículo 23 dice que el ejemplo de Jesús refleja el carácter del cristiano. El versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús es nuestro ejemplo y creo que acá ya deberíamos pensar en una aplicación. Hermanos, nosotros ¿qué hacemos cuando vamos en nuestro vehículo y llega un motociclista, esos malos motociclistas, y le cierran a uno, se meten por donde no pueden, le dañan, le corren el espejo? ¿Qué hacemos, hermanos? Es una batalla diaria. Quiero confesarles que para mí eso sigue también, continúa siendo una batalla diaria. En el conducir, en las calles, en el hogar. No respondamos con maldición. Jesús no lo hizo. Jesús no respondió cuando padecía, no respondía con amenazas. Este versículo 23 refleja entonces el carácter que nosotros debemos tener ante las dificultades. ¿Cuál es el carácter que nosotros debemos tener cuando nuestra esposa de pronto no se somete, esposos, o cuando nuestros esposos, esposas, no están buscando a Dios? Cuando de pronto nos insultan, cuando de pronto nos tocan nuestro ego, nuestra respuesta es no responder con maldición. Pero sí debemos hacer algo, como Jesucristo lo dijo. En el versículo 23 al finalizar, ¿qué dice que debemos hacer? ¿Qué dice en ese versículo que debemos hacer? Encomendar la causa al que juzga justamente. Encomendemos nuestra situación al juez justo. ¿Están siendo injustos en su trabajo? Encomendemos nuestra situación al juez justo. Nos están tomando del pelo las EPS, nos están tomando del pelo la seguridad social. Encomendemos nuestra situación al juez justo, a nuestro Dios. Nuestro juicio está lleno de injusticia. Estoy seguro que cada uno de nosotros, si vamos a juzgar al que Jesús nos lo enseñó, que si nosotros vamos a juzgar a nuestro hermano, primero debemos ver la viga, la paja es la que tiene mi hermano, la viga es la que tenemos nosotros. Olvidamos que cuando estamos juzgando es un juicio injusto. Por eso debemos encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Este primer punto, entonces vimos que Jesucristo es nuestro ejemplo en el padecimiento. Jesucristo fue el que nos da esas pisadas para que nosotros sigamos esas pisadas. En segundo lugar, también vamos a ver que Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció para darnos vida. El versículo 24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo padeció por nosotros. Para los que confían, para los que confiamos en Él, Él quitó el padecimiento más grande que tiene todo hombre: la ira de Dios sobre el pecador.
Hermanos, yo sé que tenemos padecimiento, lo hemos mencionado, pero el padecimiento más grande que podemos tener, el padecimiento más grande que puede tener el ser humano es que la ira de Dios está sobre él, si Jesucristo no es su Señor. Él resolvió el padecimiento más grande que pudimos recibir. Solo Él, solo Jesucristo tiene la autoridad para hacernos libres del pecado. Jesucristo tuvo una vida limpia, una vida pura, para que nosotros pudiéramos recibir la vida. Hermanos, el padecimiento más grande, como lo dijo el pastor Luis Méndez, voy a citar esas palabras: si no conoces a Jesús, si Jesús no es tu Señor y Salvador, tu problema más grande no son las finanzas, ni tampoco la salud. Tu problema más grande no es tu esposa, tu esposo o tus hijos. Tu problema más grande no es tu vecino, ni tampoco tu jefe. El problema más grande que el hombre puede experimentar es que la ira de Dios está sobre él. Jesús fue a la cruz para librarnos de esa gran condenación. Nosotros damos gracias a un libertador que trae libertad a nuestros corazones. Él, Jesucristo, nos ha resuelto el problema, el padecimiento más grande que podemos tener: la muerte eterna, la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué no damos gracias a Dios entonces? ¿Por qué no alabamos al Señor entonces? Si el padecimiento que nosotros teníamos eterno, si creemos en Jesucristo, ha sido resuelto. Jesús resolvió el padecimiento que teníamos. Cristo y los padecimientos. Por eso estamos mencionando que ese mensaje no tiene enfoque en nosotros. Está enfocado en Jesucristo. Está enfocado en nuestro Señor. Solo Él es al quien debemos mirar. Puesto los ojos en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús. Yo sé que en los momentos en que estamos en dificultad, en los momentos en que estamos en problemas, parecieran eternos esos momentos. Tuve un tiempo en el que no tenía trabajo. Duramos, ya casados con mi esposa, duramos aproximadamente 2 meses en el que no recibimos ningún ingreso. Y pues ustedes saben, tenemos responsabilidades: arriendo, servicios, transportes. Mi esposa está estudiando, y en ese tiempo estaba estudiando, entonces también para ir allá, para ir a las entrevistas. Pero esos 2 meses, hermanos, y yo creo que a usted también le ha pasado, esos 2 meses parecieran eternos. Esos momentos en el que uno está sin trabajo, o en el que uno está con alguna enfermedad, pareciera eterno. También hace algunos años sufrí gastroenteritis. Y los que han sufrido gastroenteritis sabemos que eso es dolores de parto, como si estuviéramos embarazados. Esas son unas picadas terribles. Duré 1 semana con gastroenteritis, pero para mí esa semana pareciera como si hubiera sido 1 año, como si hubiera sido mucho tiempo. Nosotros hoy estamos acá teniendo alguna dificultad que pareciera no acabar, pero la respuesta a esa dificultad es Jesucristo. Es nuestra esperanza. Jesucristo es el que resuelve esos padecimientos. También nos dice este versículo que al morir nos sanó. Y hermanos, quiero decirles que la sanidad que está mencionando acá no es una sanidad física. La sanidad que Él nos promete Jesús no es una sanidad física. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo dijo acerca de su aguijón? 3 veces he rogado a Dios para que me quite ese aguijón. Bueno, algunos pensamos que puede ser una enfermedad, pero Dios le dijo a Pablo, ¿recuerda? ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Pablo cuando oró?
bástate en mi gracia. Hermanos, la promesa no es que si usted hoy sigue a Jesús, sus problemas se van a quitar. La promesa no es que si usted hoy cree en Jesús, su enfermedad va a desaparecer. La promesa es que Él nos sanó, pero nos sanó del pecado, nos sanó de la enfermedad que ha hecho más daño en la sociedad. ¿Qué daño tan profundo es estar apartado de Dios? Alguien dijo, el pecado es más peligroso que el cáncer, que el SIDA. El pecado ha causado más muerte y daño que cualquier enfermedad física en el mundo. Él nos sanó. Sí, Él nos sanó, pero nos sanó de la enfermedad más grande que tenía usted, que tenía yo, y es el pecado. Con esto hemos cerrado el segundo punto en que Cristo padeció para darnos vida. Y vamos a continuar en ese tercer punto que está en el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo que tenemos que ver en este versículo, en el versículo 25, es que éramos ovejas descarriadas. Éramos ovejas que estábamos en otros caminos. Me llama mucho la atención que el animal que más refleja nuestras vidas, que más nos refleja la palabra de Dios, es una oveja. Nosotros éramos ovejas descarriadas y hay cosas muy particulares en las ovejas, y es que las ovejas tienen que andar en manadas. Las ovejas, una oveja cuando sale de su redil o cuando sale de su grupo, si se aparta unos metros, tan solo unos metros, voy a poner una distancia, si se aparta 10 metros, ella ya está perdida. Creo que así nos pasa a nosotros como ovejas. Si nos apartamos de Jesús, así sea 1 centímetro, estamos perdidos. ¿Qué quiere decir que éramos ovejas descarriadas? Pues bueno, dice que descarriados significa que éramos personas que carecíamos de seguridad. Hermanos, nosotros carecemos de seguridad cuando no estamos en Jesús. Yo creo que los celos no es nada más que un reflejo del carecimiento de seguridad en nuestras vidas. No sé si usted ha luchado con los celos. No sé si usted en ese momento está luchando con los celos. Y no estoy dirigiéndome solo a las mujeres. Actualmente los hombres también tenemos muchos celos. Y esos celos es el carecimiento de seguridad en nuestras vidas. El estar descarriado significa que estábamos en el engaño. Nosotros estábamos en el engaño de que creíamos que el pecado iba a satisfacer nuestra vida, que iba a satisfacer nuestros corazones. Eso también significa que que somos ovejas descarriadas, que nosotros estábamos en ese engaño, en decir, oiga, si usted roba, si usted cobra más, si usted puede, no sé, hacer la mentirita piadosa, eso va a solucionarle. Ese es el engaño. Estamos descarriados. Éramos ovejas que carecíamos de seguridad. Y también dice que estábamos extraviados. La palabra descarriados también significa que estábamos extraviados. No sabíamos dónde estábamos. Llega un momento en el que no sabemos en el lugar en el que nos encontramos.
Hay tantas veces que nosotros caminamos y caminamos, y esa sociedad, creo que ya lo he mencionado también, esa sociedad nos ha tenido en un corre, que tiene que tener trabajo, después casa, después carro, después beca, después hijos, y después de los hijos nietos, y después de los nietos bisnietos, y después tiene que tener la pensión, y después de la pensión entonces, y estamos corriendo tanto que cuando hacemos un alto en el camino no sabemos en qué punto de nuestra vida estamos. No sabemos en qué punto de nuestro ser, en qué punto de este momento estamos. Estamos extraviados. Olvidamos el foco de nuestras vidas. Olvidamos que pecar es errar al blanco. Que cuando dice acá la palabra que hemos pecado, es porque estamos direccionando la flecha, direccionando nuestras vidas a otro lugar, a otra persona, a otro ser que no es Jesucristo. Hermanos, ayer estábamos hablando con unos hermanos y veíamos que muchas veces pueden personas que no tener a Jesucristo en su corazón, no ser guiadas por el Señor, pero pueden tener vidas aparentemente buenas. No sé si usted conoce a alguien, no sé si usted conoce a algún familiar, algún amigo que no tiene a Jesucristo en su vida, que Jesucristo no es su Señor, pero da ejemplo en el matrimonio. Es un buen esposo. O hay personas para los que trabajamos en empresas que, amigos, compañeros de trabajo que son mejores trabajadores que los mismos cristianos. Hermanos, es que el pecado es errar al blanco, y estoy mencionando eso porque ellos pueden hacer eso para satisfacer sus corazones, para decir yo soy bueno. Pero el pecado es cuando nosotros hacemos lo que hacemos sin glorificar a Dios. Si usted está siendo hoy un buen esposo, pero no está glorificando a Dios, si eso lo hace en sus fuerzas y no lo hace para agradar a Dios, está pecando, hermano. Estamos pecando. Si hoy usted es un buen trabajador, si es un perfecto trabajador, si es el trabajador estrella en su empresa, si usted es el que siempre le dan la mención del mejor trabajador, pero si no lo hace con la actitud correcta, estamos errando al blanco. Por eso acá nos está diciendo que éramos ovejas descarriadas, ovejas que estaban confundidas, que no encontraban el lugar de sus vidas, no se encontraban. También nos dice que nos ha hecho volver a Él. Dice el versículo 25, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Pero hermanos, de nuevo acá tenemos que hacer una aclaración. El versículo 25, viéndolo y leyéndolo por encima, podría decir, usted ha vuelto al pastor, usted ha vuelto al obispo. Pero cuando se utiliza esa palabra, este verbo, en el idioma original, volver se utiliza como una acción que es recibida. Una acción que usted recibe, pero no es una acción que usted ejecuta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros no podemos volver al Señor por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ganas, por nuestros propios impulsos, por nuestros propios deseos. No podemos hacerlo. Es imposible para nosotros. Por eso es que esta acción es hecha por alguien que no somos nosotros, que no es usted, que no soy yo. Y ese actor principal y único, que es el que hace volver a las ovejas al pastor, es el mismo pastor. Es el mismo Jesucristo. No podemos volver a Jesucristo si no nos permite Él volver. El profeta en el Antiguo Testamento dice,
conviérteme y entonces me convertiré. No podemos ser convertidos, hermanos. No podemos seguir al Señor si Dios no nos ha hecho volver a Él. El pastor es el que nos hace volver. El versículo 25 continúa diciendo: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto al pastor y obispo porque Dios nos permite volver a Él. Si bien al mencionar las palabras pastor y obispo en estos tiempos y mucho más en estos últimos días acá en Colombia, no es nada alentador. Cuando usted escucha la palabra pastor, cuando usted hoy escucha la palabra obispo, seguramente no es nada confiable. El pastor, y esto es una fama que se tiene, y es que el pastor es sinónimo de ladrón. El pastor en esos tiempos es sinónimo de engañador, de pecador, de adúltero. Y obispo, la semana pasada tuvimos el mensaje de un obispo católico que se retiró de su obispado. Obispo tampoco es una palabra alentadora en estos tiempos. No es una palabra que nos da aliento. Pero acá es donde tenemos que ir a lo que el contexto, a lo que la Biblia nos está diciendo en su contexto. Recordemos que esa palabra Dios la escribe por medio de Pedro, específicamente a un pueblo, a una nación. Y pasó hace aproximadamente 2000 años. Entonces, cuando ellos escuchaban la palabra pastor y cuando ellos escuchaban la palabra obispo, para ellos sí era alentador. Lo mencionó ahorita acá mi hermano Miguel, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ahora nosotros hemos vuelto al pastor. ¿Qué pensaría si pudiéramos entrar en el pensamiento o en la mente de una oveja si no tuviera pastor? Andaría perdida, andaría descarriada. Por eso nuestra esperanza es que Dios mismo nos ha hecho volver a nuestro pastor, al máximo pastor, al excelentísimo pastor, Jesucristo, el pastor que nos cuida como sus ovejas, que necesitan ser guiadas y pastoreadas. Cuando nosotros vamos a ver Israel, vamos a ver que muchos de los lugares de Israel no había pasto, no había lugares donde donde las ovejas se podían alimentar. ¿Qué tenía que hacer el pastor? El pastor diligentemente tenía que caminar por el desierto y encontrar cómo la bendición de Dios en un sector del desierto había pasto. Ese es nuestro pastor. Nosotros andamos en el desierto, nosotros andamos en lugares desérticos, en lugares donde nuestras vidas no son satisfechas, pero el pastor, Jesucristo nuestro Señor, nos permite encontrar esos lugares donde podemos descansar, donde podemos alimentarnos. Y aquí la importancia de que Jesús es nuestro pastor. Jesús es el que nos guía. Somos ovejas como si estuviéramos sin pastor, pero ahora que Jesucristo se ha acercado a nuestras vidas, Él nos cuida. Y también dice que es nuestro obispo. La palabra obispo en otras versiones, la Biblia de las Américas, dice al pastor y guardián. Ahora Él es nuestro guardián. ¿Y cómo se une esta idea a lo que antes hemos visto de que éramos descarriados? Pues que estábamos sin seguridad. Hermanos, si usted es una persona, si somos personas inseguras, es porque estamos sin el obispo. Y nuestro obispo es Jesucristo también.
Esas palabras que son mencionadas acá son dos características profundas en nuestras vidas. Hermanos, si alguien le pregunta cuál es su pastor, mi pastor es Jesucristo. Si alguien le pregunta cuál es su líder, mi líder es Jesucristo. Si alguien pregunta cuál es su obispo, ¿quién guía su vida? Mi vida la guía Jesucristo. Él es el que es protector de nuestras vidas. Y ahora quiero también aprovechar para dar una aplicación a aquellos que servimos para Dios, aquellos que servimos en el pastorado, que servimos en el cuidado. Y es que nuestro ejemplo está en el pastor, en Jesucristo. Las ovejas son del Señor. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Hermanos, si usted hoy le está sirviendo a Dios en el área pastoral, recuerde que usted no es el pastor de esas ovejas, es Jesucristo el pastor de esas ovejas, y debemos seguir el ejemplo de nuestro pastor para que nosotros también pastoreemos, guiemos a ese alimento como lo dice Primera de Pedro 2, ese alimento no adulterado. Esa leche espiritual no adulterada. Nuestras vidas, nuestros corazones tienen que ser guiados por ese alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios no adulterada. No tenemos por qué añadirle a la palabra de Dios cosas. No tenemos por qué añadirle a las escrituras ideas vanas. Hermanos, nosotros acá no estamos para enseñar una lista. No estamos acá para enseñar qué debe usted hacer para ser mejor hombre o qué debe hacer usted para ser mejor esposa. Nosotros estamos acá para predicar a Jesucristo y a este resucitado. Estamos acá para decir, si nosotros nos aferramos a Jesucristo, nuestro excelentísimo pastor, entonces nuestras vidas serán libradas del mayor padecimiento. Hemos visto entonces tres cosas principales en estos versículos. Primero, que Cristo es nuestro ejemplo en el padecimiento. Segundo, hemos visto que Cristo padeció para darnos vida. Tercero, vimos que Cristo es nuestro pastor y obispo en el sufrimiento. Hermanos, Juan Sánchez, presidente de Coalición por el Evangelio, dice: aunque el mundo nos despoje de todo, aunque hoy o de pronto mañana llegaremos a quedar en la ruina, sin un peso en nuestros bolsillos, el mundo no puede quitarnos nuestra identidad ni nuestro futuro. Nuestra esperanza está en Jesús. En conclusión, Jesús no solo nos da un ejemplo de vida, Jesús es nuestro ejemplo, sino también un propósito de vida. Jesús es nuestra vida. Y no solo nos da un propósito de vida, sino también nos da una guía y un guarda de nuestras vidas. Jesús es nuestro pastor. Jesucristo basta. Jesucristo basta para nuestras vidas. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por Jesucristo.